Hoy día el tema que corresponde es manejo de enfermedad respiratoria terminal en el anciano. Esta es una patología que igual, o sea, un grupo de patologías que igual está súper subdiagnosticada y súper como maltratada. No tanto de forma nacional, sino como internacional por los estudios que vamos a ver acá. Entonces igual es un tema para tener en conocimiento porque esto igual da como la diferencia en la calidad de la atención que uno puede proveer a este tipo de paciente. Bueno, en una enfermedad terminal, en general, uno tiene que tratar de dar los cuidados necesarios como para aliviar el sufrimiento, proveer cuidado al paciente y a su familia y mejorar la calidad de vida. Y dentro de esto específicamente está el manejo paliativo, que paliativo significa disminuir los síntomas y proveer confort al paciente más que tratar la enfermedad, hacer un tratamiento sintomático para disminuir esta carga sintomática y además aliviar proveer una asistencia psicológica, social y espiritual, en todo sentido. Los cuidados paliativos principalmente se han enfocado en pacientes con cáncer, pero existen muchas patologías que son no oncológicas que también son terminales. Y hasta hace muy poco tiempo esto era un enfoque, como les digo, solamente en cáncer. La The End Life Care Strategy y la NICE están solicitando actualmente a la medicina paliativa la atención de todos los pacientes con una enfermedad terminal independiente del diagnóstico, ¿ya? Y comúnmente uno lo ve en los pacientes con cáncer o con enfermedades terminales que esto se inicia el tratamiento paliativo los últimos días de vida, ¿ya? Cuando lo que corresponde es iniciar el manejo paliativo desde que aparece el primer síntoma. Y esto se va desde el diagnóstico al duelo. Fallece el paciente y los cuidados paliativos continúan con la familia. Y aquí hay un esquema en el fondo de un modelo de los cuidados paliativos. Por ejemplo, aquí vemos las enfermedades terminales. Antes de que sea terminal uno intenta curar. Entonces, un primer modelo es como nosotros curamos al paciente, le restauramos su salud, no se pudo, manejo paliativo. ¿Ya? Este es como el approach antiguo que en realidad no debería ser actualmente. El otro es como una amalgama entre la intensidad del manejo curativo y el manejo paliativo. A medida que va progresando la enfermedad, uno le va generando o dando cuidados paliativos. Y este modelo es mejor que el otro, pero tampoco se postula como el mejor actualmente. Y el modelo que las NICE y The End Life Strategy proponen actualmente es que el tratamiento paliativo en una enfermedad que no tiene cura, o una enfermedad que uno trata de curar inicialmente, pero el tratamiento paliativo, si es que los síntomas son muy angustiantes o provocan mucho estrés, se inician en conjunto con la terapia curativa. Entonces, esto va aumentando en intensidad hasta que en un momento el manejo curativo llega a un fin, ¿ya? Se aumentan los cuidados paliativos. Aquí tenemos como un breve periodo de hospitalización en lo cual como que se hace el tratamiento. Después, ojalá en su casa los cuidados paliativos tienen su pic y empiezan a disminuir conforme las necesidades del paciente. Bien, de las enfermedades respiratorias terminales, a pesar de que hoy en día hay muchas terapias biológicas, etcétera, para las patologías en general, las enfermedades de las vías aéreas respiratorias tienen aún muy mal pronóstico. Por ejemplo, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en fase avanzada, la disnea que aquí está con mayúscula es uno de los síntomas que más generan angustia y distrés en un paciente, asociado con la tos y la fatiga, que finalmente son los síntomas que lo van a llevar, lo van a acompañar hasta la muerte. En la enfermedad pulmonar intersticial difusa, la disnea también es frecuente, pero aquí es peor la tos y la fatiga en estos pacientes que se sienten muy cansados y con mucha tos que les impide la vida diaria. La fibrosis quística, que uno no lo ve mucho en adulto mayor porque es una enfermedad pediátrica, pero aquí el tema del manejo de secreciones de vía aérea es muy relevante y llevan a una necesidad de cuidados paliativos. Las enfermedades neuromusculares, con el tema como de sentir como esa restricción de la respiración, también es algo muy angustiante que va a necesitar manejo. Y el cáncer pulmonar, que en el aspecto neoplásico puede generar muchos síntomas. Y aún con todas estas enfermedades, aunque tienen un pronóstico similar, las no neoplásicas con las neoplásicas,
tienen poco acceso a terapia sintomática paliativa. Aquí hay un estudio que informa sobre una revisión que se hizo entre pacientes con EPOC y cáncer pulmonar. Las características de estos pacientes, como para comparar el tema de la funcionalidad, el distrés y la necesidad de cuidados paliativos, se reunieron estos pacientes que eran 82, con una edad media de 67 años, y que en general eran pacientes que estaban, la mayoría en EPOC GOLD 4 o 3, y cáncer pulmonar en estadio 4, o sea, bien avanzado, bien terminales. Y lo que mostraba este estudio es que la severidad de la disnea era mayor en pacientes con EPOC que con cáncer pulmonar, la línea azul. El estado funcional era peor en pacientes con EPOC que con cuidados, o sea, que con cáncer pulmonar. El distrés, que se traduce como una angustia o en el fondo un malestar como general o en la vida diaria, es mayor en los pacientes con EPOC que en pacientes con cáncer, hasta el final, que aquí empieza a aumentar un poquito. Y la necesidad de cuidados paliativos son mayores en pacientes con EPOC que con cáncer pulmonar. Aquí vemos, por ejemplo, que los palliative care needs en EPOC es 0.3 y aquí es 0.1 en cáncer pulmonar. Entonces esto nos dice que el EPOC tiene una necesidad de cuidados paliativos tan grandes como un cáncer pulmonar y en general no se los damos. Ahora, ¿cuándo vamos a considerar una enfermedad respiratoria que va a ser terminal? Según la ATS, estos son los síntomas que nosotros nos pueden decir que una enfermedad es terminal. Noten que aquí no hay ningún diagnóstico, no dice EPOC, no dice EPID, no dice nada, solamente los síntomas que van a necesitar cuidados paliativos. Cuando hay disnea en reposo, que disminuye la capacidad física asociada a fatiga y tos. Cuando hay progresión de una enfermedad crónica, con aumento de consulta al servicio de urgencia domiciliaria, cuando hay una falla ventilatoria severa, cuando hay falla cardíaca derecha, cuando hay caquexia pulmonar y cuando hay taquicardia en reposo. Estos son síntomas de una enfermedad respiratoria terminal y que los vamos a detallar al final de la presentación, o sea, a medida que avance la presentación. También hay que tener en cuenta que una enfermedad crónica progresiva va a requerir un auxilio espiritual. Cuando uno tiene una enfermedad así, se replantea su existencia, el significado de la vida, remordimiento, cuál es su destino, todo lo que engloba más un poco la psique. Y aquí nosotros tenemos que tratar de hacer un cuidado bien interdisciplinario y tratar la emoción igual que uno trata los síntomas. ¿Ya? Así la depresión, la ansiedad, indicar, por ejemplo, manejo farmacológico conductual, con un enfoque siempre interdisciplinario. Este no es el enfoque en general de esta presentación, pero es importante retratarlo. Y antes de iniciar el tratamiento paliativo, es importante a estos pacientes hacer previo una toma de decisiones. Por ejemplo, un paciente que está con EPOC, que todavía no está terminal, le vamos a ofrecer ventilación mecánica no invasiva, le vamos a ofrecer UPC, le vamos a ofrecer un tratamiento en el hogar o en el hospital. Todas estas cosas son importantes de hacerlas antes de que los síntomas sean graves y severos, porque ahí el paciente está con un requerimiento médico y no va a tener como un juicio tan claro en el fondo respecto a lo que quiere. El tratamiento inicialmente debería englobar esto: la toma de decisiones, el objetivo y preferencia de los cuidados, directrices anticipadas. Y obviamente informar al paciente en un lenguaje adecuado o al cuidador, si es que el paciente no puede tomar decisiones, de la patología, manejo pronóstico. ¿Cuánto quieren saber? ¿Cuánto saben? Es súper importante y aquí iniciar la educación de la enfermedad. Bien, respecto en paliativo, lo que es respiratorio, uno de los puntos más fuertes es la disnea crónica, ¿ya? Que uno lo puede describir como una sensación cualitativa de respiración laboriosa, difícil, incómoda, una angustia al respirar, jadeo, falta o aire de hambre, o hambre de aire. Y es una experiencia que va a depender de factores fisiológicos, psicológicos, sociales y ambientales. Obviamente esto va a producir cambios psicológicos. Si recordamos un poco la
las vías de la respiración, hay un centro aferente que recibe señales y un centro eferente que da estas señales. Las células glómicas del seno carotídeo son quimiorreceptores que van a informar del oxígeno, del dióxido de carbono, del pH, y que con los mecanorreceptores del pulmón y de pared torácica van a informar al núcleo del tracto solitario, al núcleo del RAFE y al sistema límbico de la necesidad de respiración. Y esto a través de las vías eferentes, tanto de tronco como en el nervio vago, o de la corteza motora y sensitiva, que le va a dar también y la parte frontal, que le va a dar el significado emocional a esta disnea, va a transmitir el aumento de la respiración, digámoslo, o la acomodación a la situación. Y esto es súper importante porque todo esto que les nombré, el núcleo del RAFE, el núcleo del tracto solitario, los mecanorreceptores, todo tiene receptores Mu, que son los opioides, y que van a compartir las mismas vías del dolor que vamos a ver posteriormente y que van a servir para el tratamiento. Entonces, la disnea crónica es súper importante en paliativo, porque es un recuerdo persistente de una enfermedad crónica subyacente. Está todo el día latente ahí que uno tiene una enfermedad terminal. Y la disnea crónica es un factor pronóstico independiente de muerte, con un hazard ratio de 2.0, o sea, es 2 veces más probable que uno muera si tiene una disnea crónica, en el contexto de una enfermedad paliativa. ¿Cómo evaluar la disnea en una enfermedad paliativa? Los estudios por lo general hacen como una escala análoga de la disnea, del 1 al 10 en centímetros, y la van midiendo. ¿Cuánto le duele? ¿Cuánto le molesta respirar del 1 al 10? Así como en general hacen los estudios, igual eso es como para tener un dato más homogéneo entre las muestras, pero en las guías recomiendan esto que es un poco más estructurado, que es la St. George Respiratory Questionnaire, que sirve para EPOC, asma, bronquiectasia y sarcoidosis. Es súper larga. La versión no abreviada tiene 50 ítems, son como 70 y tantas preguntas que uno le hace al paciente y se demora 15 minutos en hacerla. Y hay una versión que es corta para EPOC, pero igual es súper larga. Pero esto se supone que debería hacerse al inicio del paciente, como de abordar el caso para estimar los esfuerzos que vamos a hacer. Y el otro, el Pulmonary Functional Status and Dyspnea Questionnaire, que también son 164 ítems y se demora 17 minutos. No, perdón, estos son 64 ítems, ahí quedó ese uno. Pero igual son escalas largas. Y el manejo de la disnea crónica, hay un manejo que puede ser dirigido a la etiología, con diuréticos, con corticoides, con broncodilatadores. Esto es súper inespecífico, tiene poca evidencia y en el fondo no ayuda mucho la disnea crónica. Y hay un manejo general no dirigido a la etiología. Y aquí uno usa los opioides, las benzodiazepinas, el oxígeno. Y esto en el fondo es lo que nos va a dar el tratamiento paliativo de la disnea. Porque este es un manejo que es sintomático, que no tiene que ir a la resolución de la enfermedad de base. Entonces, respecto a los opioides, y esto yo creo que es como el punto más fuerte de esta presentación, en el manejo de la disnea crónica, aquí lo que es más estudiado es la morfina. ¿Ya? Tiene más nivel de evidencia que apoyo al manejo. La morfina tiene un efecto central y un efecto periférico. ¿Ya? Aquí lo vamos a ver. Como les decía, las regiones que uno estimula por disnea es el sistema límbico, el paralímbico, con la ínsula, el giro cingulado anterior y la amígdala. ¿Ya? Estos son los mismos centros que van a regular en uno el dolor, el hambre y la sed. ¿Ya? Entonces, con esto nosotros sabemos que el dolor y la disnea se van a procesar en las mismas estructuras, por eso que la disnea es tan angustiante y se correlaciona mucho con cambios emocionales. ¿Ya? Y estas son ricas en receptores Mu, que son los opioides. Además, en el núcleo del RAFE y el tracto solitario también hay receptores Mu, y estos son los que nos van a dar cuando se estimulan el efecto depresor respiratorio. Entonces, nosotros damos los opioides, dejamos la estimulación en el límbico y paralímbico y todas estas estructuras y vamos a disminuir la angustia de la disnea, pero si nos pasamos vamos a hacer un efecto depresor respiratorio. Y aquí está como el RAM de la morfina en el fondo. Y que van a ocupar las mismas vías. Por eso
El tratamiento tiene que ser ajustado al paciente y con dosis que vamos a ver posteriormente. Y el efecto periférico que tienen los opioides, que en el fondo a las glómicas del seno carotídeo, que son los quimiorreceptores, y a los mecanorreceptores pulmonares y el nervio vago. Todo esto va a influir en cómo vamos a tratar la disnea. Entonces, para evitar la depresión respiratoria, las guías recomiendan dosis bajas de opioides que pueden ser por vía endovenosa o vía oral. Y aquí está la morfina. En vía oral 20 miligramos ha demostrado ser efectiva en disnea que es refractaria, ¿ya? Aquí no estamos en el contexto de una disnea aguda de insuficiencia cardíaca descompensada. Estamos en una enfermedad paliativa que es una disnea crónica. Entonces, en estos pacientes que ya tienen muy afectada su calidad de vida, la morfina 20 miligramos una vez al día en la mañana ha demostrado que cuando ya nada más sirven ni los inhaladores, ni los corticoides, ni nada, el paciente está con oxígeno, disminuye esta sensación de angustia y aumenta la calidad de vida en pacientes con EPOC y cáncer. Uno de los RAM importantes es la constipación, pero con estas cifras hay poca depresión respiratoria, pocos cambios gasométricos y no hay sedación. Así que una buena dosis para usar. Y ahí hay otras dosis de opioides que uno puede usar, que esto no está tan estudiado como la morfina, para pacientes que nunca han recibido opioides. Obviamente si reciben opioides y reciben benzodiazepina, las dosis van a ser mayores porque hay una tolerancia. Pero aquí está la oxicodona, la metadona, la hidromorfona y el fentanil. Pero como les dije anteriormente, la morfina es lo que es más utilizado, lo que está más estudiado. Respecto a las benzodiazepinas, para disnea aguda no sirve. Lo que sirve es para la disnea crónica, para disminuir la angustia que produce la disnea crónica, porque esto no va al centro respiratorio, es como un ansiolítico, es un ansiolítico. Entonces, aquí está el midazolam, el diazepam y el alprazolam. Hay que tener cuidado con el alprazolam, como sabemos, porque es más adictivo. Y aquí se usa como en combinación con opioides para la disnea refractaria. Parece que lo dije al revés, sí. Pero la rebudización es como de una disnea, sirven más las benzodiazepinas que para la disnea crónica, porque no va al sistema respiratorio, a los centros respiratorios. Ya es. Y el oxígeno en el manejo de la disnea, como vimos, el tema de la respiración igual es súper complejo. De repente hay pacientes que están con disnea crónica que no desaturan, y que cuando desaturan uno les pone oxígeno y no mejora la disnea, porque es una sensación cualitativa, subjetiva, etc. Entonces el oxígeno no tiene un rol tan claro en el tratamiento de la disnea crónica, pero sí tiene sus indicaciones claras, por ejemplo con presión arterial de oxígeno menor a 55 o menor a 60 con falla cardíaca derecha, ¿ya? Pero aquí en el tema de disnea crónica en paliativo, ¿cuándo la damos si no hay hipoxemia? Y aquí los trabajos nos han demostrado mejoría del síntoma de la disnea con oxígeno. Y aparte es súper difícil hacer estudio en pacientes paliativos que están en el final de vida, porque el oxígeno es común en todo ello. Entonces, hacer un grupo control aquí es súper difícil. Pero en el fondo, uno lo que sabe por fisiopatología y por el mecanismo de acción, el oxígeno no tiene mucho rol en lo que es sacar la disnea crónica, que es algo más, excepto que sea una hipoxemia que uno está así agudamente tratando de compensar, pero estos pacientes son crónicos. Están acostumbrados quizás a la hipoxia y a niveles de hipercapnia. Los corticoides, en general no los quise tocar mucho porque estamos en la parte de disnea, en enfermedad respiratoria, pero se usan harto en paliativo. La dexametasona se usa mucho porque disminuye la inflamación, las neoplasias son un estado proinflamatorio, procatabólico, y los corticoides son una herramienta súper usada para disminuir en general dolor, caquexia, muchas cosas. Y en el tema de disnea tiene uso en pacientes que tienen hiperreactividad de vía aérea, como en asma, o un EPOC medio mezclado con asma, o en fibrosis pulmonar, donde hay inflamación. Pero en general no tiene mucha ayuda acá. Hay estudios con buspirona como antidepresivo para el tratamiento de la disnea crónica, por su efecto ansiolítico, pero faltan estudios. Y hay antidepresivos también que se supone que romperían el círculo vicioso de me da disnea, eso me provoca ansiedad y me provoca más disnea. Y eso, la ansiedad, se ha visto que con antidepresivos como la paroxetina
sobre todo, va a disminuir esta ansiedad que me provoca la disnea y podría tener un efecto beneficioso en lo que es disnea crónica, así la sertralina y el citalopram. Pero estos son estudios súper chicos, con mala calidad y son como acercamientos nomás, no hay nada, como les decía inicialmente, esto no está muy estudiado y en realidad se usa súper poco. O se usa menos de lo que debería usarse. Y para disnea crónica también la rehabilitación pulmonar es súper buena. Es una de las cosas que ha demostrado de las partes no farmacológicas uno de los mejores efectos, porque mejora la función, la tolerancia al ejercicio, y recordemos que en el EPOC la rehabilitación pulmonar es algo clave en el tratamiento. Prolonga la sobrevida y no porque disminuya la disnea, sino porque aumenta la calidad de vida de la rehabilitación pulmonar. Disminuye en las escalas de disneas que uno hace, o en el BODE, ¿cuál era el de calidad de vida? El CAT, claro. Ahí mejora el puntaje. Reduce acidosis láctica, pero no mejora el intercambio gaseoso porque tenemos el problema, pero en el fondo aumenta la funcionalidad, la tolerancia al ejercicio, y eso disminuye la disnea. Hay un estudio con ventiladores de mano para disnea crónica, para recibir aire en la cara. Esto igual está súper estudiado, uno lo ve como que de repente, como una cosa así muy rara, pero se usa, o se usaba. Hasta que una revisión del Cochrane en el 2008 demostró que no hay efecto, pero en otra revisión que se hizo en el 2010, se hicieron dos grupos, pacientes con ventilador a la cara y otros en las piernas, para disnea crónica. Y se demostró que hubo una disminución significativa en pacientes con disnea cuando se sostenía el ventilador hacia la cara, y su bajo costo y poco impacto fisiológico justificaría igual su intento en pacientes que están súper angustiados, que uno ya los tiene con opioide, con morfina, con todo. Un ventilador quizás no le hace mal. Y hay algunos estudios que sí podrían mostrar que sí. Las ayudas técnicas en pacientes que pueden deambular también son efectivas para aliviar la disnea crónica, porque el andador descansa la musculatura de la extremidad superior y permite que usar todos esos músculos en respiración. Entonces usar la musculatura accesoria. Igual falta evidencia, pero también un tratamiento que podría ser paliativo en pacientes que deambulan con disnea crónica, un andador. Bien, este es otro de los síntomas importantes, es que la tos en paliativo, como vimos, las EPID tienen harta tos y afectan la calidad de vida, ¿ya? La fisiología de la tos, o para qué sirve, es para un clearance de la vía aérea, que el clearance de la vía sea por tos en un 2,5% en personas sanas y en bronquitis o inflamación de la vía aérea con hipersecreción un 20%, sea harto. Obviamente para tratar la tos uno tiene que tratar de haber descartado los posibles desencadenantes, si una más descompensada, si está tomando un YECA, etc. Y ahí uno le puede dar un approach con manejo farmacológico y no farmacológico. No farmacológico de la tos, en general, no hay muchas cosas, porque aquí están todas estas, pero no tienen mucha evidencia, o sea, no está muy respaldada. La compresión manual del tórax en expiración, apretar el tórax por quine para producir tos, hacer que la tos sea más efectiva, recordando que la tos tiene este mecanismo como de limpiar la vía aérea, entonces tratar de ayudar a la tos a limpiar bien la vía aérea para que no haya más tos. Y esa es una de las cosas que se han intentado, pero no es viable en pacientes mayores, porque el tórax es rígido y es poco compresible, entonces en una medida que sirva mucho. El drenaje postural, que es para ayudar a las secreciones que caigan por gravedad, con el paciente de cabeza hacia abajo, se ha demostrado que sirve, pero más en fibrosis quística, pacientes que son más pediátricos igual. Y tiene una evidencia escasa en lo que es fibrosis quística y el resto no hay evidencia. No, para un paciente con cáncer pulmonar cabeza abajo, claro. La vibración torácica a través de instrumentos, hacer como de vibración, pero es súper difícil ver estos trabajos porque los estudios no son corporales, porque hay tantas variables entre pacientes, entre tipo de vibración, entre lugar de vibración, que no se han puesto de acuerdo todavía y la evidencia es escasa, pero algo que se podría usar si es que se cuenta con eso, en paliativo. Recordar que igual en paliativo es como una de las pocas cosas que todo vale, ¿no? Si no le hace daño se podría probar. Y el uso de presión expiratoria positiva se usaba como en el fondo para ayudar a barrer las secreciones, pero no está recomendado.
Y el farmacológico de la tos, aquí hay menos estudios todavía. Se supone, o sea, hay poca evidencia, esto es solamente recomendación de expertos. Y se pueden usar medicamentos para inhibir la tos central con el dextrometorfano, la codeína y la morfina. ¿Ya? Que, como les decía, tienen poca evidencia y solamente recomendación de expertos, así que no hay mucho más que decir. La inhibición local de la tos con bromuro de hipatropia, corticoides o lidocaína. La lidocaína igual la habían recomendado, pero el tema arritmogénico que podría tener o de salida como de adormecimiento de la glotis y dejar la vía aérea expuesta, eran puros puntos en contra. Y eso, hay otros medicamentos, o sea, la otra cosa era como para potenciar la tos, se supone para hacerla más efectiva, pero tampoco hay mucha evidencia. Y lo otro es la N-acetilcisteína y el ambroxol, que uno los podría pensar en tos crónica, pero no sirven para la tos crónica. Entonces no están tampoco indicados acá. Así que como resumen de esto, la morfina, la codeína y el dextrometorfano son medicamentos que uno podría usar en tos crónica. Pero como les decía, no hay nada claro. Fatiga es otro de los síntomas importantes en pacientes respiratorios paliativos. La fatiga se puede definir como el cansancio físico, emocional o cognitivo que va a interferir con las actividades de la vida diaria. Tiene un componente multifactorial y es poco claro por qué un paciente con cáncer, con EPO, con EPI, con una leucemia van a desarrollar fatiga. Si piensa que es como por el componente inflamatorio. Y antes de tratar la fatiga, obviamente hay que tratar de sacar las causas que pueden provocarla. Por ejemplo, que tenga un hipotiroidismo, como la L, que tenga una depresión importante, o una anemia, por supuesto, que esté deshidratado. Todo eso van a producir fatiga. Entonces uno tiene que tratar primero de descubrir la causa, sacar la causa para tratarla. El manejo no farmacológico, aquí tenemos estas tres, que es la estimulación adaptativa, la cognitivo-conductual y la de ejercicio gradual. Estas son por terapia ocupacional. Y de estas tres las que se han hecho varios ensayos en las cuales se han combinado las tres terapias en distintos grupos y las que han demostrado más efectividad es la estimulación adaptativa y la terapia de ejercicio gradual. La estimulación adaptativa es la planificación de actividades, como día a día con mayor intensidad, y la de ejercicio gradual es aumentando el nivel de actividades según la capacidad funcional. Y esas son las que han mostrado mayor impacto. La terapia cognitivo-conductual en menor intensidad se supone que saca este círculo vicioso entre el miedo y la fatiga, porque al poder moverse poco, se supone que hay como una angustia, un miedo, y eso genera inmovilidad, lo que genera más miedo y así se va progresando. Nuevamente, la rehabilitación pulmonar para EPOC es una de las cosas que sirve para la fatiga, recordemos que aumenta la funcionalidad. Y el farmacológico, no hay estudios en no oncológico, pero sí hay algunos estudios en cáncer que son igual poco. Se ha propuesto para cuando hay anemia por cáncer, la eritropoyetina, aumentar para corregir la anemia, y los factores estimuladores de Colonia. El problema es que los factores estimuladores de Colonia pueden aumentar el crecimiento tumoral o hacer una progresión o aceleración de los cánceres. Entonces también está súper discutido si se ocupa o no se ocupa. El metilfenidato, la fenetilamina son similares a la anfetamina y podrían aumentar la actividad en pacientes con fatiga severa, ¿ya? Pero esto, como les decía, es para pacientes con cáncer. Con manejo no oncológico no hay fármacos para el tratamiento. La caquexia, y creo que esto es uno de los últimos puntos, es uno también de los síntomas súper importantes. La pérdida de masa corporal que va independiente de la ingesta calórica. En EPOC alcanza casi un 30% de los pacientes en el estado avanzado y un factor de riesgo independiente para mal pronóstico.
Se postula que la caquexia en el EPOC es por un aumento energético asociado al aumento de la demanda respiratoria, al trabajo muscular, a un metabolismo ineficiente y un estado proinflamatorio en el fondo por la misma inflamación. ¿Ya? En cáncer hay 3 etapas de la caquexia: la precaquexia, la caquexia y la caquexia refractaria. La pre es cuando hay una pérdida menor al 5%, la caquexia es cuando mayor al 5% o mayor al 2% en pacientes que ya tenían un IMC bajo 20 o que estaban sarcopénicos, o sea que tenían poca reserva. Y la refractaria cuando resistente al manejo, con enfermedad procatabólica y un mal performance status. La caquexia refractaria, aquí ya tenemos un paciente que tiene un pronóstico menor a 3 meses. También, como hemos visto, hay un manejo farmacológico y uno no farmacológico. El no farmacológico para la caquexia se ha postulado la ventilación no invasiva a presión positiva. Aliviar al paciente el trabajo respiratorio, y esto ha reportado a los 6 meses era un 6,8% de aumento de peso. Y a los 12 meses un 12, algo por ciento. Entonces como 1% por mes que ha demostrado que sirve en pacientes que están muy caquécticos, la ventilación a presión positiva. Y obviamente en un paciente que está en una etapa de caquexia o caquexia refractaria hay que informar a la familia que es un buen pronóstico, que ya está en una etapa muy avanzada y que la nutrición en esta etapa es lo que menos importa, no va a cambiar el curso de la enfermedad. Entonces evitar alimentar a la fuerza. Para el manejo farmacológico no hay nada probado en enfermedad respiratoria o cáncer. Hay algunos medicamentos que se pueden usar para aumentar el apetito, pero tampoco han demostrado mucho. La grelina, que es una proteína sintetizada paragástrica, que tiene que ver con el ciclo del hambre, tiene una vida media corta y podría ser usada de forma exógena o de forma parenteral, ¿ya? Y hay que usar la parenteral porque su vida media es tan corta que por vía oral dura muy poco, pero no ha demostrado mucho. La anamorelina ha demostrado aumento de peso, pero en personas sanas, no hay pacientes terminales. El megestrol en cáncer aumenta el apetito y peso, pero es algo solamente estético, porque en realidad no hay aumento de la sobrevida ni calidad de vida, por lo que no se recomienda. Y el THC del tetrahidrocannabinol, uno ve que uno lo escucha harto como tratamiento para el apetito y todo del cáncer. Pero se hizo un estudio, obviamente en Holanda, por el tema para pacientes con cáncer, con THC, pero lo terminaron súper precoz porque no servía de nada. Lo hicieron con placebo y con marihuana, y en el fondo el placebo aumentó más de peso que la marihuana. Entonces era como mucho efecto psicológico del tema del THC y todos los mitos que hay. Pero en realidad el estudio no hay nada que diga si esto sirve para aumentar el apetito de los pacientes. Los AINE y los corticoides, la caquexia se supone que es un estado inflamatorio, entonces podrían ser utilizados por la fisiopatología, pero no está estudiado. Y la mirtazapina, que es un antidepresivo que tiene aumento del apetito, regula un poco mejor el sueño. En cáncer no está muy estudiado, así que no está recomendado su uso tampoco. Pero igual es importante mencionarlo porque son todas estas cosas que uno ve que le pueden dar a los pacientes. Bien, y esto es lo último. Ahora sí que sí, en pacientes con enfermedad terminal respiratoria, el tema de la ventilación mecánica no invasiva. Aquí hay pocos estudios, pero se supone que esto podría aumentar la calidad de vida en pacientes con EPOC. En enfermedad restrictiva no ha demostrado mucho el beneficio, pero se supone que en un paciente con una enfermedad obstructiva, que está hiperinsuflado, la ventilación no invasiva podría disminuir esa insuflación disminuyendo la disnea y los síntomas. Enfermedades restrictivas que sienten, aquí lo grafican como una cuerda amarrada en el tórax y no pueden respirar, se supone que sueltan la cuerda, la ventilación mecánica al expandir, y en enfermedades que son mixtas hacen los dos efectos. Podría tener un efecto positivo. Como les decía, hay pocos estudios, pero se supone que en paliativo, ¿cuándo podríamos usar la ventilación mecánica no invasiva? Cuando tenemos síntomas de falla respiratoria como disnea, fatiga, cefalea matinal, con hipercapnia o con mayor a 55 o entre 50 y 54 con desaturación nocturna o hipercapnia y 2 hospitalizaciones.
Esos son como los síntomas objetivos para dejar ventilación mecánica no invasiva, pero en paliativo uno ya no se fija mucho en esto en enfermedad renal terminal. Y ahí vamos a ver otras como indicaciones en lo que uno lo podría usar. El mejor estudio de esto, de ventilación mecánica no invasiva y calidad de vida en época terminal, este que está aquí, que lo hace asociado a los cuidados estándar, como sin ventilación mecánica no invasiva, y disminuyó el score mejoró el sueño en el fondo, mejoró la disnea y el MC, esto era funcional parece. No, el mental y PCS y físico. Entonces ahí vemos que hay de todos los estudios que se han hecho, que no son muchos, este es uno de los mejores que ha demostrado que hay disminución de la calidad, aumento de la calidad de vida. Y como les decía, la ventilación mecánica o estas terapias ya que son invasivas, aunque digan no invasivas, no son buenas planteárselo a un paciente que está al final de su enfermedad. Tiene una disnea crónica, una tos crónica, que está súper angustiado porque probablemente le va a decir que bueno. Entonces, idealmente esto se tiene que discutir al inicio de la terapia, al inicio de los cuidados paliativos. ¿Cuándo le vamos a dejar la ventilación mecánica o si va a usarla o no? Y dejarle en claro que la ventilación en este caso es para manejo sintomático, ¿ya? No es un tratamiento que le tienen que dejar en el servicio de urgencia porque no lo van a sacar más del ventilador, y tampoco es para soporte vital, ¿ya? O sea, no es pacientes con una insuficiencia respiratoria, es paciente sintomático. Y uno podría hacer una prueba de la ventilación mecánica para ver si le genera alivio, porque tener una máscara en la cara con presión positiva, con disnea, puede resultar más angustiante y podría empeorar los síntomas. Para pacientes, y los pacientes que tienen hipercapnia, como barra el CO, son los más beneficiados. Los beneficios de la ventilación no invasiva mecánica es, obviamente, que en un paciente que no se va a reanimar, que no se va a intubar y que tiene una exacerbación de una patología respiratoria con insuficiencia respiratoria y que salvable de eso se puede usar sin recurrir a la intubación. Por ejemplo, una neumonía en una época terminal que está con falla ventilatoria, bueno, la neumonía está un poco, no es muy buena la ventilación, pero por ejemplo, no sé, en una congestión, pacientes que están congestivos, podría servir. También se puede utilizar como beneficio en pacientes que quieren, no sé, hacer como últimas cosas antes de fallecer. Despedirse de repente, y en un estudio muestran un caso de una señora que no se había alcanzado a despedir, estaba en falla respiratoria y le pusieron el ventilador, se alcanzó a despedirse para alcanzar objetivos muy a corto plazo. Mejorar la disnea en combinación con los opiáceos, esa otra indicación que podría servir, y alivio temporal de la disnea mientras se inician otras medidas, mientras se le pasa la morfina, etc. Las desventajas de la ventilación tiene harta, pero lo más importante son que medicaliza el proceso de muerte, incómoda en sí misma por la presión positiva, y le da más carga de decisión a la familia, o sea, tener que retirar una terapia que potencialmente le está prolongando la vida. Y eso es una de las cosas más importantes, junto que tener una máscara en la cara dificulta la comunicación al final de la vida y la intimidad. Entonces, son cosas que uno podría sacar.